de todos y de todas conocido la importancia que tiene la cultura, pero también la protección de los derechos humanos, y estas se encuentran entremezcladas, tanto la cultura como la protección, porque si no hay una cultura de derechos humanos, difícilmente se puede arribar a una verdadera protección, defensa de los derechos humanos. En esa tarea encontramos que desde 1990 hasta la fecha ha sido piedra angular la función editorial de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos. Tenemos no tan solo que publicar, y hace un momento platicando con el secretario técnico, el maestro Ángel Miguel Sebastián Ríos, dice, muchas veces no es tan difícil publicar una obra, lo difícil es el compromiso de la lectura. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tanta obra editorial producida por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos tenemos asimilada y tenemos leída? Entonces, la recomendación ha sido siempre tanto del licenciado Juan Alarcón en su momento, como del licenciado Ramón Navarrete Magdaleno, encargado del despacho, de leer, reflexionar para poder asimilar los grandes temas de los derechos humanos. Aquí, como ustedes pueden apreciar, esta es una parte sustantiva, pero no es toda la obra que tenemos publicada en la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos. Comentando con el visitador general, el maestro Lugo, me decía, veo que hacen falta obras, y efectivamente hacen falta varias obras. ¿Por qué? Porque muchas obras se agotaron, se entregaron y se agotaron, y se mantienen exclusivamente como parte del archivo bibliográfico de la Comisión de Derechos Humanos, celosamente cuidado por la maestra Sara Sánchez Andraca. Ella es una persona que ha estado vigilante de estas obras, es una persona muy cuidadosa, pues obviamente tomamos las obras que nos permiten dar fe y testimonio de toda una vida editorial. ¿Y por qué estamos haciendo alusión a esta fecha tan importante, 23 de abril? El 23 de abril, desde el año de 1996, la UNESCO declaró como el Día Internacional del Libro. Varias ciudades del mundo han sido distinguidas como capital del libro. La primera fue la ciudad de Madrid. Actualmente se encuentran otras ciudades ya señaladas. Una será en Corea del Sur, en Incheon, ya le corresponde, la ciudad de Incheon va a ser en el 2015, y ahorita precisamente esta fecha está por Harcourt, en Nigeria, siendo declarada capital mundial del libro. Entonces, todas las actividades dentro de las efemérides de la Unión, de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, son parte también aleatorias de las comisiones de derechos humanos del mundo. Y en esa tesitura tenemos todo un catálogo de obras. Ustedes recordarán que se hicieron muchos diplomados. De ahí salieron algunas obras, algunos comentarios. Muchas compañeras y compañeros se convirtieron propiamente en autores y autoras de estas piezas, escribiendo partes importantes. Y hace un momento el licenciado Pedro Landa nos decía, por ahí hay una obra escrita en inglés que es la ley de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos. Entonces esta obra ya fue traducida al inglés, pero también les hago el comentario que en visitas a las bibliotecas de
la Universidad Iberoamericana y a la de la UNAM, con sorpresa y con gusto nos encontramos que existen varios autores y autoras de la Comisión de Derechos Humanos ya referidos en tesis de grado, autores y autoras referidas en libros que se expenden en bibliotecas, que se expenden en librerías. Entonces, esto es muy interesante. O sea, la obra y la producción de la Comisión de Derechos Humanos ha sido pieza fundamental. No disminuimos la importancia que tiene la gran producción también de recomendaciones que ha hecho la Comisión de Derechos Humanos, porque es la parte de investigación. Pero mi pregunta es, una autoridad que no comprende la dimensión y la cultura de los derechos humanos difícilmente va a entender el alcance de una recomendación. Y entonces estas obras han ido poco a poco formando parte de lo que es la educación. Los cimientos desde hace más de 2 décadas fueron dándose, estableciéndose para que obviamente alcanzaran los niveles tan importantes. Voy a tomar una obra. Esta obra, que pareciera ser pequeña e insignificante, que no lo es un proyecto de constitución integral a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Como pues algunos compañeros estuvieron involucrados en el proyecto, como lo fue el maestro Ángel Miguel, el maestro Hipólito Lugo, el licenciado Pedro Landa, su servidor, estuvimos cercanos a esta obra. ¿Qué significa esta obra? Significa una institución visionaria. ¿Por qué? Ustedes recordarán que vienen ponentes extranjeros, locales y de todas partes a darnos algunas conferencias acerca de la importancia que tiene la reforma constitucional del 2011, del 10 de junio. Y yo les digo muchas veces, parece ironía, ¿no? La comisión se adelantó por varios años. Se adelantó por muchos años, dice el maestro, 8 años se adelanta a la reforma que está actualmente siendo aprobada por los ayuntamientos, cuando la comisión, incluso esta obra, tiene aspectos todavía más adelantados que la propia constitución que está siendo aprobada por los ayuntamientos y que ya fue aprobada por el Congreso. Ustedes pueden ver aquí también esta obra que en su momento también fue pieza fundamental, el régimen penitenciario en el estado de Guerrero. Yo creo que para el área de visitaduría es un documento de cabecera, un documento de consulta rápida, pero también de reflexionarla, donde viene, pues ahora sí, como una especie de análisis de lo que está pasando, al menos en su momento, dentro del sistema penitenciario. Lo hizo esta obra el doctor José Luis Trujillo Sotelo. Obviamente es su tesis de grado, que fue avalada por la Comisión de Derechos Humanos, por el maestro Alarcón. Entonces, compañeras y compañeros, sin mayor preámbulo, les digo que todo este bagaje importantísimo editorial de muchos años lo resumimos de manera breve en la educación y en la cultura de los derechos humanos. Y nos dirán, ¿y qué cantidad de libros y obra editorial tenemos? Yo lo único que les puedo decir es que tenemos miles de acciones que se fueron determinando por estos libros. ¿Por qué miles? Cada tiraje implica, cada obra implica 1000 libros.
Esta obra, que fue icónica, implicó 35,000 ejemplares que fueron impactados al sistema educativo guerrerense en su momento. 35,000 ejemplares para que fuera bajando hasta las y los docentes en su momento. Qué mejor que está aquí nuestro presidente para que proceda a darnos el mensaje correspondiente. Muchas gracias, buenos días, tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este evento, pues conmemorando el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. Con esto que acabamos de escuchar del maestro Sierra, muy magistralmente abordado, con conocimiento pleno de los temas que estamos abordando en cada una de estas obras. Esto es una muestra de que la Comisión de Derechos Humanos tiene bien claro que el asunto de los derechos humanos es un asunto de educación. No se puede concebir de otra manera si no lo tomamos en ese aspecto. Hay que educar para el respeto a la legalidad, para el respeto a los derechos humanos, y esta es una muestra de cómo la Comisión ha aportado en cada uno de los temas un importante impulso para que tengamos en nuestro Estado un nivel importante de respeto a los derechos humanos y de conocimiento, porque muchos de ellos van dirigidos específicamente en derecho que se refiere a derechos de los discapacitados, los derechos humanos de los discapacitados, de las mujeres, de los niños, etc. Entonces, todo este esfuerzo que ha hecho la Comisión durante toda su trayectoria se ve reflejado seguramente en que ya en la sociedad guerrerense tenemos una alta cultura respecto a los derechos humanos. Y este es el esfuerzo que hace la Comisión de Derechos Humanos y no podíamos dejar pasar esta fecha tan importante para exhibirlos y además ponernos a su disposición. Desde luego que Sierra hay que darle curso para que todos los libros queden en manos de la gente que se interese, incluyendo el que nos mencionas, que es muy importante, que ya tuvimos la oportunidad de leerlo, y que todo el mundo esté enterado, todo el mundo participe de la cultura de los derechos humanos. A mí no me resta mucho hablar después de haber escuchado magistralmente al maestro Sierra. Sé el maestro Lugo, si quiera enviar un mensaje a nuestros invitados. Claro que sí. Le agradezco la... Todas y todos. Estaba escuchando con atención al señor Sierra, agarra un libro muy voluminoso, luego agarra otros un poco más delgados, pero de acuerdo con la experiencia en materia de lecturas, les comento, la importancia de un libro no está en su volumen, sino en su contenido. Así podemos encontrar cosas muy importantes en algún folletito, inclusive hasta más importantes y trascendentes que en un volumen con gran número de hojas o páginas. Otra remembranza a la que hacía referencia el señor en relación al por qué el 23 de abril, Día Internacional del Libro y Derecho de Autor. Bueno, les comento a ustedes que por allá en los años de 1600 y fracción 1616 fue cuando precisamente un 23 de abril muere William Shakespeare y también Miguel de Cervantes, que precisamente hace 2 días se le entregó a una paisana, a Elena Poniatowska, el premio de Miguel de Cervantes. Pero también, bueno, yo soy de Tasco, ustedes saben, en ese entonces es cuando empezaba también a resurgir otro gran dramaturgo tasqueño, aunque bueno, él nunca se consideraba del continente, que es precisamente don Juan Ruiz de Alarcón, que en ese tiempo también empezaba su obra literaria. Pero aquí también, cuando se celebran este tipo de días y de acontecimientos, hay que ser críticos y preguntarnos, nosotros que trabajamos en la promoción, en la defensa de los derechos humanos, ¿cuántas de estas obras hemos leído? ¿O las tenemos nuevecitas así en nuestros libreros? No, las obras deben estar sucias, deben estar ajadas las hojas, como muestra de que las leemos. ¿No? Y esa es la crítica, el análisis que hacemos en este momento. Si tenemos estas obras, deben de estar en nuestro librero, sí, pero no vienen ahí así como están acá, no, deben estar ajadas las hojas, pachadas las hojas de que los leímos los libros.
Es muy importante. El día 23 de abril, en efecto, como se comentaba, fue en 1995, cuando a petición de diversos productores de libros de casas editoriales se propuso a la UNESCO que se estableciera un Día Internacional del Libro. Y se aprobó en el mes de noviembre del 95, en efecto, sí, que se establezca el día 23 de abril. Lógico que, haciendo remembranza a esas fechas de Miguel de Cervantes o de Shakespeare, pues estaba el calendario juliano, distinto al gregoriano, que varía por cerca de 30 días más o menos. Entonces pueden no coincidir si hacemos comparaciones de fechas, 23 de abril de 1616. Entonces, para tener ese referente en relación al calendario gregoriano que actualmente nos rige. Luego, entonces, sí es importante. Yo estaba recordando en relación al historial de quienes participaban en la elaboración de toda esta obra literaria. La preocupación de nuestro anterior presidente era precisamente de que cuando hubiera algún evento de tipo académico se hiciera el acopio de todo el material que se produjera a través de memorias. Entonces siempre instruía al maestro Ángel Miguel, a los compañeros que participamos, en recabar las ponencias para tener precisamente ese historial bibliográfico. Y bueno, aquí es una muestra de ello, de que sí se ha hecho esta producción literaria de obras, pero sobre todo la cuestión de poder abocarnos un poco más a la lectura. Inclusive ahorita con la experiencia de la maestría, dejan material para leer un libro, leer a la semana, ¿no? Y a veces, como no tenemos esa cultura de la lectura, se nos complica, ¿cómo una semana vamos a leer un libro? Pero es precisamente retomar los conocimientos amplios que hay en estas obras para poderlos aplicar nosotros en nuestro trabajo cotidiano. El hecho de que se publiquen estas obras está cumpliendo con la función de promoción, de difusión de los derechos humanos. Pero entonces sí es la latente invitación en este día de abocarnos un poco más a la lectura, que esto va a redundar en el profesionalismo de las empresas que tenemos encomendadas en esta noble institución. Muchas gracias por la oportunidad que me dan. Esta fecha importante. Creo que es importante porque, de acuerdo a la estadística, hemos ido dejando de leer. Los mexicanos somos los países que menos leemos. Leemos pocas obras por año. Y las que leemos, las leemos a veces obligados por el trabajo. No leemos por gusto a veces. Eso es lo triste. Que poco a poco hemos ido dejando de leer. La cultura está en los libros. Todavía, eso lo digo también a mis alumnos, no se ha inventado un aparato quizá ya no falta mucho, donde nos conecten aquí unos cablecitos y a través de un aparato nos estén introduciendo los conocimientos. Y ahora quiero que me den todos los conocimientos de derechos humanos, ya los vacían, de los tratados internacionales también, etc. Eso todavía no es posible. ¿Cómo entras conocimiento? Si tenemos que leer, no nos queda otra alternativa que leer y nadie nos va a sustituir. Porque luego a veces también andamos preguntando, oye compañero, ¿qué ha leído de esto? ¿Qué ha leído de aquello? Y nos dan su versión. Pero la versión de lo que él leyó, imagínense ustedes qué es lo que pasa con estos libros que están aquí. Si ustedes los ojean, ahí muchos tienen abajo, al final, unas citas, pies de página, o citas, referencias. Estas personas, para elaborar esa obra, tuvieron que copiar de otros. Y probablemente aquellos le copiaron a otros. Y cuando llego yo a leer el libro, ya viene una copia de copias y de muchas copias. Y la interpretación que le da aquí el compañero, ¿verdad? Va a ser la de él. Pero ahora falta mi comprensión de la lectura. Entonces hemos ido perdiendo esa visión. Cuando leamos un libro, recordemos que no es, como lo decía nuestro Hipólito, no siempre el libro, por voluminoso que sea, tiene mucho contenido, pero poca calidad a veces. Porque él va citando y citando y citando. Es decir, la política de muchos autores es, yo me cito, tú me citas, y todos nos citamos. Pero al final de cuentas, en una hoja por allá, al final del libro, en 2 hojas, viene a explicar exactamente lo que quiso decir. O lo que quiere que nosotros completamos de todo su trabajo. Eso es como las tesis, que son voluminosas, que llenamos de paja, eso decimos de historia, de antecedentes, y al final en una cuartilla decimos lo que pensamos al principio del trabajo. Entonces, debemos tener cuidado las lecturas. Y ahora tenemos
Otro problema, en la red circula una serie de información de libros, publicaciones, revistas, no especializadas. No hay que dejarse llevar, ¿verdad?, por la primera página que hablamos, que ahí está la información. Hay que consultar páginas, ¿verdad?, más científicas, ¿no?, que tengan más ciencia. Yo sí los invito, ¿verdad, compañeros, ¿verdad?, a que dediquemos una parte de nuestros tiempos, que hagamos esa cultura de carga. Tal vez no se requiera tanto, por lo menos media hora al día, ¿verdad? Al día, por lo menos media hora al día la lectura de libros, de novelas, de algo que nos satisfaga, porque no tan solo vivimos del trabajo, pero también creo que lo vamos cultivando y nuestro espíritu también necesita, ¿verdad?, de otro tipo de lecturas. Entonces es todo. Muchas gracias.